Cordiales saludos, estimados estudiantes. Este video es para explicarle muy brevemente el contenido de la unidad 3. La unidad 3 se llama Desarrollo de la Administración Pública Boliviana. Esta unidad nos pretende enseñar lo siguiente. Por ejemplo, algunos hechos históricos que sucedieron y aportaron al desarrollo de la administración pública boliviana. Por ejemplo, algunos personajes que vinieron con misiones, personajes extranjeros que vinieron a colaborar al desarrollo de la administración pública boliviana. Y también identificar de que en algunos momentos el Estado ha tenido ciertas funciones y en otro momento el Estado se le ha asignado otras funciones, otro papel. La unidad la hemos dividido en 7 etapas y cada una de las etapas tiene, repito, hechos históricos donde vamos a explicarlo en este video muy brevemente. Vamos a omitir toda esa parte histórica que ustedes ya la han leído en el colegio sobre la independencia de Bolivia, sobre los gritos libertarios, sobre los héroes que aportaron a la independencia de Bolivia, y vamos a ir directamente a la primera etapa. En la primera etapa se la denomina organización de la república, porque nacemos como república. Ahí podemos mencionar un hecho histórico muy importante. El 19 del año de 1826 se crea la primera constitución política del Estado en Bolivia. Fíjense de que como estamos naciendo como república, habían muchas necesidades y había que definir cuáles iban a ser las responsabilidades de los ciudadanos, por ejemplo, cuáles iban a ser las atribuciones de las autoridades, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas había que definirlas y plasmarla en un documento llamado la Constitución Política del Estado. Entonces, en esta primera etapa, hecho muy importante, la creación de la primera Constitución Política del Estado. Bolivia nace y en esta primera etapa se crean los primeros 6 ministerios también en el país. Hecho importante también de la primera etapa para comentarlo. Cuando nos referimos ya a la segunda etapa, podemos mencionar de que en esta segunda etapa fue donde vinieron esas misiones extranjeras a colaborar con el desarrollo de la administración pública boliviana. La misión Kemmerer, por ejemplo, vino y colaboró con la creación del Banco Central de Bolivia, una institución financiera muy importante en el país. Esta misión también ayudó a la creación y aprobación de varias leyes enfocadas al buen manejo de las finanzas públicas del Estado. Había que definir leyes donde esté descrito cómo se iban a manejar y gastar las finanzas públicas del Estado. Otra misión importante también que vino fue la misión Bohan, que ayudó a la integración territorial del país construyendo varias carreteras en el país. Ayudó también al desarrollo económico, fortaleciendo varios sectores de la economía, elaborando programas y proyectos, repito, en los sectores petrolero, en los sectores minero, en los sectores agrícola. En esos sectores de la economía se elaboraron varios programas y proyectos para el desarrollo económico del país gracias a esta misión Bohan. En esta segunda etapa también se hace el primer referéndum en Bolivia. Cuando hablamos de referéndum estamos hablando que son consultas que se le hace al pueblo, preguntas o preguntas que se le hace al pueblo. El 11 de enero del año 1931 se hace el primer referéndum en Bolivia. Ustedes ahí en el texto tienen varias preguntas que se hicieron en este primer referéndum. En el texto de la unidad 3, ustedes tienen ahí las preguntas que se hicieron en este primer referéndum que luego fueron incorporadas a la Constitución Política del Estado. En esta segunda etapa, también el 21 de diciembre del año 1936, se crea una empresa muy importante del Estado, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En esta segunda etapa se crean también 3 ministerios más, ministerios del área social como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Asuntos Indígenas. Entonces, eso podemos nosotros destacar con relación a la segunda etapa. Tercera etapa denominada modernización de la República. Aquí hay un hecho histórico que ustedes ya lo han leído en el colegio, la Revolución del 52. Esta parte está en la unidad para refrescarle la memoria sobre la Revolución del 52. La Revolución del 52
estuvo liderizada por en ese entonces presidente de Bolivia, don Víctor Paz Estenssoro. Esta revolución tenía 4 pilares que beneficiaron a la población. La reforma agraria, que consistía en que el campesino pasa a ser dueño de la tierra que trabajaba. La nacionalización de las minas, que el Estado se adueña de las minas que estaban en el país y que antes las minas estaban en manos de familias extranjeras. El voto universal. Antes las mujeres, por ejemplo, no tenían el derecho al voto. Con el voto universal, todas las personas tenían el derecho al voto sin excluir a nadie, cumpliendo solamente la mayoría de edad. Y la reforma educativa. Antes los campesinos no tenían el derecho a la educación, no eran tomados en cuenta en la educación. Con la reforma educativa, los campesinos y los indígenas comienzan a ser tomados en cuenta para que puedan educarse, para que tomen la educación, para que tomen en cuenta las autoridades y los incluyan en la reforma educativa. Entonces, repito, la revolución del 52 tuvo 4 pilares importantes: la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal y la reforma educativa. En esta cuarta etapa, el objetivo principal era que el Estado tome y sea el protagonista principal en lo económico, en lo político y en lo social. Fíjense las funciones que se le asignan en esta etapa al Estado. Que sea el único protagonista en lo económico, en lo político y en lo social. Que concentre la mayoría de las decisiones el Estado. Entonces, ese papel se le asignó en esta tercera etapa. Cuarta etapa, denominada reformas del Estado, primera parte. Aquí nace un modelo económico en el mundo llamado el neoliberalismo, que también fue implementado en Bolivia. ¿Qué se pretendía aquí? ¿Qué funciones se le asignó al Estado? El Estado deja de ser el protagonista principal en lo económico, en lo político y en lo social, y se le asigna las funciones solamente de elaborar políticas macroeconómicas generales para el país. Se le asignan las funciones solamente de fiscalizar y regular. Y quien toma protagonismo en lo económico es la empresa privada. Esas funciones se le asignó en esta cuarta etapa denominada reformas del Estado. El neoliberalismo fue implementado en Bolivia. El neoliberalismo tiene que ver con la libertad económica, con la libertad de invertir, con la libertad de definir precios, que la oferta y la demanda definan precios. Tiene varias variables el neoliberalismo. Fue implementado en Bolivia. Entonces, eso es muy importante destacarlo en esta cuarta etapa. Ustedes también ahí en el texto de la unidad tienen varias características que tiene el neoliberalismo para su lectura y comprensión. Quinta etapa, reformas del Estado, pero segunda parte. Cuarta etapa, reformas del Estado, primera parte, y esta quinta etapa, reformas del Estado, segunda parte. En esta etapa se pretendía que se consolide el neoliberalismo en Bolivia. Para ello se crean varias leyes en la gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y en la gestión del presidente Hugo Banzer Suárez. Ellos eran presidentes en esta etapa. Entonces, ¿cuál era el objetivo, repito, en esta etapa? Consolidar el neoliberalismo en Bolivia. También ustedes ahí en su texto tienen todas las leyes que se aprobaron en cada una de la gestión de estos 2 presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y don Hugo Banzer Suárez. Pasemos a la siguiente etapa. La siguiente etapa tiene que ver con otro fenómeno mundial que aparece en el mundo llamado globalización. Entonces, la sexta etapa la denominamos globalización de la economía. En el mundo aparece también este modelo denominado fenómeno mundial. ¿Por qué fenómeno mundial? Porque afecta a todos los países del mundo sin excepción. A algunos países les afecta de forma positiva y a otros países les afecta de forma negativa. Entonces la globalización aparece en el mundo. En Bolivia, para Bolivia no fue beneficiosa la globalización. ¿Por qué? Porque no teníamos y no tenemos muchas cosas que contempla la globalización. Por ejemplo, la globalización tiene que ver que
los países empiezan a conformar bloques comerciales. Los países comienzan a tener aperturas económicas para la libre inversión extranjera. Los países empiezan a tener calidad en la producción de productos. Los países empiezan a trabajar con la eficiencia. Los países empiezan a tener y trabajar en la alta tecnología. Todas esas cosas y muchos más son parte de la globalización. ¿A quiénes benefició la globalización? A los países desarrollados, a los países ricos que cumplen con esas características. ¿A quiénes no benefició la globalización? A aquellos países pobres, subdesarrollados, que no cumplen y no tienen esas características de la globalización. Entonces, los países ricos desarrollados empiezan a tener alianzas estratégicas entre ellos, empiezan a tener bloques comerciales entre ellos y empiezan a beneficiarse entre ellos, dejando a un lado un poco relegados a los países pobres y subdesarrollados que no pueden beneficiarse de la globalización. Entonces, esta sexta etapa se caracteriza por ese fenómeno mundial llamado globalización. Repito, ¿por qué se la denomina fenómeno mundial? Porque afecta a todos los países del mundo. Entonces, esta sexta etapa fue marcado por esos hechos. También ustedes en el texto de la unidad tienen para su lectura varias variables, varios aspectos que son parte de la globalización, que ya los he mencionado algunos. La siguiente etapa es la séptima etapa, periodo desde el 2004 en adelante podemos mencionar. Dos hechos importantes que sucedieron en el país y contribuyeron al desarrollo de la administración pública boliviana. Primero, se hace una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es una asamblea que se juntan para elaborar una nueva constitución política del Estado. Tiene un único objetivo una asamblea constituyente, elaborar una nueva constitución política del Estado. Cumple ese objetivo, termina de elaborar la constitución política del Estado y la asamblea constituyente se diluye porque es conformada por un periodo determinado. Cuando hablamos de constituyente estamos hablando de constitución. Entonces en Bolivia se hace una asamblea constituyente para crear una nueva constitución política del Estado. Se eligen asambleístas constituyentes, se reúnen primero en Oruro, luego terminan en Cochabamba y empiezan a trabajar desde el primer artículo hasta el último una nueva constitución política del Estado. Hecho importante en esta séptima etapa. Otro hecho importante son las autonomías departamentales en esta séptima etapa. Cuando hablamos de autonomías departamentales, estamos hablando que los departamentos tienen la capacidad de crear sus propias normas, de administrar sus propios recursos económicos y decidir cómo gastarlos y de legislar. Entonces, en Bolivia nace el periodo de las autonomías departamentales. ¿Hemos avanzado? Sí. No como quisiéramos mucho, no. Pero ya hemos avanzado en las autonomías departamentales. Por ejemplo, elegir a los gobernadores departamentales vía voto es parte de las autonomías departamentales. La conformación de los gobiernos departamentales en cada departamento es parte de las autonomías departamentales. Entonces, este hecho también fue muy importante y está como hecho, repito, importante en la séptima etapa. Y la parte final de la unidad, hacemos una breve introducción de la nueva constitución política del Estado en Bolivia, que nació en una asamblea constituyente en Bolivia. La nueva constitución política del Estado está vigente en Bolivia desde febrero del año 2009, ¿no? La asamblea constituyente elaboró una nueva constitución y nos la presentaron a nosotros vía referéndum para que nosotros apoyemos o rechacemos esta nueva constitución política del Estado. Ese referéndum tuvo el 90% de la participación de la población y ganó el sí con un 64-65%. Entonces, como ganó el sí, nace la nueva constitución política del Estado en Bolivia, vigente desde el año febrero del año 2000, desde el mes de febrero del año 2009. La nueva constitución política del Estado tiene 5 partes y tiene 411 artículos. No podemos explicar más a fondo porque es tema de exposición del equipo número 1 que va a tener el trabajo de preparar
la exposición y desglosarnos más ampliamente lo que es la nueva constitución política del Estado. Entonces, esos serían los hechos más importantes, estimados estudiantes, de la unidad 3. Repito, a través de este video, para que ustedes lo miren, podrán ustedes escuchar y ver la explicación de la unidad 3 y complementar con la unidad, con el texto de la unidad, donde existen más acontecimientos para complementar a esta explicación. Es obvio de que no podemos a través de un video explicar en su totalidad la unidad 3 por la cuestión de tiempo. Entonces con eso me despido y nos veremos en un próximo video ya cuando entremos a la unidad 4.